Hola, hola, muchas gracias por participar con nosotros en este espacio de Hablemos de Pensiones. Hoy tenemos como invitado a don Alejandro Solórzano. Él es el gerente general de la operadora de pensiones complementarias Vida Plena, que pertenece al Magisterio Nacional. Don Alejandro, muchísimas gracias por participar en esta nueva oportunidad con nosotros. A usted, Gustavo, por habernos invitado y con mucho gusto. Pues el participar aquí siempre es una situación que hay que sacar el mayor provecho, Gustavo. Y Claro para que eso sí. estamos. Muy amable, muchísimas gracias. Don Alejandro, esta eh, pilar del sistema de pensiones es muy particular, ¿verdad? Porque parte de eso, de la voluntad que tienen las personas para querer construir o complementar en sí su jubilación, su pensión. Podríamos hablar un poquito acerca de ese contexto, cómo es que nacen las pensiones complementarias voluntarias. Curiosamente, las pensiones complementarias voluntarias nacieron en 1995, 5 años antes de que saliera la Ley de Protección al Trabajador. Ese es un tema interesante porque usualmente en otros países es al revés. Primero salen las pensiones obligatorias y después las pensiones complementarias. Esa ley, si no me equivoco, es la 7523 de junio-julio del año 1995, es la que da origen al sistema de pensiones voluntarias complementarias. Bueno, acá tal vez hay que explicar una condición que es bastante relevante y es por qué nace en ese momento un sistema de pensiones complementarias voluntarias. Y eso se origina a que las reformas más importantes que se han dado en materias jubilatorias en nuestro país surgieron a partir de los años 90. Es en estos años 90 que comienza, y por ejemplo en el caso del Magisterio Nacional, se toma la determinación de que un porcentaje importante de nuevos cotizantes van al régimen de capitalización colectiva, lo que conocemos como el RCC del Magisterio, ¿verdad? En vez de seguir cotizando para el régimen transitorio de reparto. De la misma forma, en el 95 también hay una reforma muy importante para el Magisterio que comienza a modificar sustancialmente el perfil de beneficios. Eso también fue otra ley, la 7531 de 1995. Y para el sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, comienzan varias de las reformas paramétricas más importantes. Esas reformas consistieron en subir la edad de retiro. Antes, si no me equivoco, ya a los 50, 55 años una persona podía pensionarse con el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esas situaciones se fueron modificando a través del tiempo, igual que fueron desapareciendo una serie de regímenes que tenían cargo el presupuesto nacional, que eran muy particulares, el régimen de pensiones de los ferrocarriles, el sistema después de Hacienda que se modificó, también se modificó el sistema de pensiones, etcétera, etcétera, hasta llegar hoy a un sistema en donde lo que tenemos nosotros básicamente son las siguientes, digamos, patas del banco, ¿verdad? Un sistema en donde la parte general la cubre la Caja Costarricense del Seguro Social y para sectores específicos lo cubre para el Magisterio Nacional, la Junta de Pensiones y para el Poder Judicial, el sistema de pensiones del Poder Judicial. Esos son regímenes básicos, con sistemas de capitalización individual, que es el régimen obligatorio de pensiones, que ese es complementario para todas las personas, y los sistemas de pensiones voluntarias. Excelente, muy bien. Ha sido un proceso, ¿verdad? Y hablando específicamente de estas pensiones, y que vayan calando la gente porque los otros regímenes tienen, o los otros pilares, perdón, tienen la característica de que se le van rebajando a la persona, el aporte de la persona se rebaja de manera automática. Este ya es un proceso, como su nombre lo dice, hay una voluntad de parte de la persona de hacer la gestión, de definir un monto, de escoger operadora. Es todo un proceso, don Alejandro. Sí. Aquí, don Gustavo, lo que la gente debe ir viendo es que la pensión es un tema que se define con varios parámetros. Voy a tratar de explicarme. Cuando hablamos de sistemas de seguridad social,
generalmente las coberturas que se dan son de pensiones casi que mínimas para que las personas no caigan en niveles de pobreza. Por ejemplo, esto es lo que vemos con los sistemas de pensiones no contributivos que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, es la pensión para que la gente sobrepase la línea de pobreza y no se encuentre en esa línea. Luego existe otro tipo de perspectiva para analizar esto, que tiene que ver justamente con las expectativas que tenemos las personas para nuestra edad de retiro. Lo que significa esto es básicamente lo siguiente, que los sistemas básicos ya no son sistemas que van a dar tasas de reemplazo equivalentes al último salario. Eso no es cierto. Entonces, estos cambios, lo que vienen a decirle a la gente, sea el sistema de la Caja de Costarricense de Seguro Social u otros, es que cerca del 50% de lo que uno recibe como salario lo va a dejar de recibir como pensión. Eso es prácticamente una norma que tenemos que tener presentes todos cuando estemos hablando de la pensión. Es decir, no es lo mismo que el último salario. Si ese es 50%, y aquí voy a usar números gruesos, simplemente explicativos, le añadimos la tasa de reemplazo, lo que vale la pensión complementaria, eso va a ser cerca de un 20% del último salario. Si sumamos ambos, ya tenemos una tasa de reemplazo del 70%. Sin embargo, aquí viene la pregunta clave, y es, ¿cómo me visualizo yo como jubilado? Es decir, qué ingresos son los que yo quiero mantener si es que pretendo mantener mi mismo estándar de vida. En otras palabras, mi mismo estándar de consumo. Si yo pretendo hacer eso, tengo que recurrir a las pensiones voluntarias para tener esa parte que le hace falta para llegar a ese 100%, ¿verdad? Entonces, este sistema lo que hace es que construye la jubilación de acuerdo con la expectativa de cada uno de nosotros. El gran tema es que usualmente no nos hemos preguntado a ciertas edades cuánto es lo que nosotros queremos tener como monto de tasa de reemplazo de nuestro salario. Inconscientemente todo el mundo quiere tener el mismo salario, pero la realidad es que no va a ser así. Por lo tanto, si uno está pensando de esa forma, tiene que necesariamente interiorizar que la pensión que le va a dar el sistema básico no va a ser igual al último salario, que si a eso le sumamos la pensión complementaria, tampoco va a llegar al último salario, y para llegar a esa aspiración, necesariamente tiene la persona que tener otras fuentes para generar ese ingreso, y en este caso, ese es el concepto de los fondos voluntarios de pensión. ¿Cómo lo viven ustedes? Quisiera preguntarle en vida plena esto. Esto se necesita, yo insisto, mucha promoción, mucha educación, conciencia, ¿verdad? De lo que usted nos acaba de mencionar. ¿Cómo es esto de estar, pues, creando un hábito e insistiendo a la gente sobre la importancia de adquirir una pensión voluntaria? Lo primero que uno tiene que explicarle a la gente son las cosas que no debería tener cuando esté en la edad de pensionado. Voy a explicarme. Y con todo el respeto, y por favor, que esto se interprete correctamente. Hay ciertas edades en las cuales uno puede hacer ciertas cosas. A cierta edad, emprender en nuevos negocios, yo no lo hallo muy recomendable. Voy a tratar de explicarme de la siguiente forma. Yo deseo que todas las personas tengan una vivienda digna, pero si yo cuando tengo 55 años tomo un crédito a 30 años para hacer una casa de mejor perfil de la que tengo, pues simplemente estoy comprometiéndome a una situación bastante difícil para cuando esté recibiendo mi pensión. ¿Por qué razón? Porque a los 55 años tengo un nivel de ingresos que no voy a tener como pensionado. Y que si llego a esta edad con deudas, voy a tener un problema para que afecte la calidad de vida sustancialmente, ¿verdad? Y es enfrentarme todos los meses a una cruel realidad, y es ¿qué pago? ¿Qué pago con la pensión? Porque tengo menos recursos. Dicho esto, lo que quiero señalar es que lo primero que nosotros tenemos que ir educando a la persona es para que interiorice que su vida como jubilado no es similar a su vida como funcionario activo. No va a tener los mismos ingresos, de repente tampoco va a tener los mismos gastos, pero su estilo de vida va a cambiar. Si las personas en esta edad lo que queremos es tener
bastante recreación, bastante calidad de vida, vamos a ocupar más dinero. Entonces, esa expectativa es importante que nosotros nos los cuestionemos desde ya para que cuando lleguemos a la edad de jubilación, a la edad de disfrute, no nos veamos enfrentados a una realidad y es que no es lo que nosotros queríamos tener, no es el estilo de vida lo que nosotros queríamos tener. Como estamos hablando principalmente de los planes voluntarios, esta es una cosa para que las personas se den cuenta que es la manera de seguir manteniendo su estándar de vida. O sea, la seguridad social, como ya dije, les va a cubrir ciertas necesidades, la pensión complementaria va a ser un complemento, pero las otras cuestiones van a tener que venir por la construcción de un fondo voluntario de pensiones. El fondo voluntario tiene muchas ventajas que de repente la gente no se las hemos explicado suficientemente. Por ejemplo, Gustavo, una persona que es asalariado, cuando toma un plan voluntario, tiene ciertos beneficios fiscales. Para aquellos que tienen mayores salarios, por ejemplo, se les exonera esa parte del pago del impuesto de la renta. Se les exonera esa parte de la contribución que se le hace como aporte a la Caja Costarricense del Seguro Social y otras cargas parafiscales. Y para el patrono también, en aquellos casos que el patrono quiera crear uno de estos planes, le da muchos beneficios. Imagínense que, por ejemplo, el patrono también tiene un escudo, que estoy usando esa palabra, como escudo, un escudo para la fiscalidad, un escudo para el pago de cargas sociales, y esta parte es un aporte que hace una economía que tiene la persona bastante significativa, que hace muy atractivo tomar un plan voluntario. ¿Por qué razón? Porque si yo digo que voy a ahorrar 10 corones, en realidad mi cuenta se va a ver vista incrementada en 12 por este tipo de escudos fiscales que le estaba señalando, ¿verdad? Esa es una grandísima ventaja que la gente debe saber para utilizarlo. Si eso le sumamos que las inversiones que se realizan por parte de los fondos de pensiones están exentas del pago de impuestos, los rendimientos también se resultan muy atractivos. En síntesis, que es una herramienta que ha sido poco divulgada para que la gente la conozca y que es una arma. No, arma no es la mejor palabra. Por favor, quitemos esa parte. Es una herramienta. Una herramienta muy poderosa para que nosotros construyamos ese futuro y le dejemos también, si es que queremos hacerlo, ¿verdad? Fondos para que nuestros cónyuges supérstite o nuestros hijos puedan tener un resarcimiento con este tipo de fondos que, como les acabo de mencionar, son bastante importantes y generan situaciones muy interesantes para las personas. Qué bueno que usted nos menciona eso, don Alejandro. Y sobre esa misma línea tan informativa, casi que podríamos decir que es un ABC, ¿verdad? De este tipo de pensiones. ¿Cómo es la manera en que la gente debe de solicitarla, don Alejandro? Aquí muchas personas nos pueden estar viendo o escuchando y diciendo, bueno, que todo maravilloso, pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo la saco, digamos? ¿Cómo tengo mi pensión voluntaria? En esto tienen muchas facilidades. La más sencilla es conectarse a la página web de cada una de las operadoras y ahí ustedes encontrarán que las operadoras, no solamente de Apenas, sino en general, van a tener este tipo de servicio para las personas y les indica cómo abrir o cómo aperturar una cuenta de ahorro para una pensión voluntaria. Y realmente tampoco hay tantos requisitos, don Alejandro, No, ¿verdad? no. Incluso usted puede sacar una pensión para una persona menor de edad, usted como adulto, para un hijo, por ejemplo, que le quiera hacer un regalo a futuro, sacarle una pensión, hasta eso puede llegar. Así es, Gustavo, así es. De hecho, yo creo que eso sería un regalo que en su momento, cuando llegue a ser efectivo, va a ser de muchísimo contenido, porque para un niño el tiempo de maduración de estos planes, imagínense lo que es para un niño, ¿verdad? Serán casi que 50 años, porque estamos hablando de niños que lleguen a esa edad, tendrían una tasa de reemplazo no alta, sino altísima, ¿verdad? La persona le está garantizando el futuro a este ser querido, ¿verdad? Con este tipo de servicios. Ahora bien, es que además, cuando estamos hablando de las pensiones voluntarias, que es bastante fácil, es ver cómo no hay requisitos. Tanto así que es bueno explicar lo siguiente. Si bien es cierto, yo puedo tomar un plan de pensiones y definir que voy a ahorrar 10,000 corones por semana o por mes, simplemente puedo
puedo hacerlo, y si en algún momento no puedo, porque las condiciones no se me facilitan, simplemente puedo bajar el monto o subirlo de acuerdo con las condiciones que yo quiera estar aportando, ¿verdad? Claro. O sea, es bastante flexible y le da a las personas muchas ventajas, además de estas que ya les mencioné, de temas fiscales, de temas de flexibilidad para ir construyendo ese destino jubilatorio. Sí, y algo que también es importante, y ya encaminados hacia el cierre, pero don Alejandro, usted mismo lo mencionaba, o sea, la realidad que estamos experimentando en estos momentos, estamos hablando de cuánto vamos a recibir a partir de nuestros aportes, nos llama a buscar previsiones y a buscar soluciones y hasta como el nombre lo dice, a buscar complementos para la jubilación, ¿verdad? Y no quiero presentar un escenario fatalista ni mucho menos, pero las condiciones podrían eventualmente cambiar de forma un poco más negativa. Así que lo importante es empezar a hacer ese ahorro lo más pronto posible, medirse muy bien y ser constante en esto, ¿verdad, don Alejandro? Sí, y va a pasar lo siguiente, en esto yo creo que los hechos son que uno, Costa Rica tiene una ultra baja tasa de natalidad, lo cual significa que ya prácticamente llegamos al tope de la población que vamos a tener. En el futuro vamos a ser menos costarricenses, menos que más. Ese es un tema muy, muy importante, porque el otro día que escuchaba a una persona reflexionando, me decía, no, es que yo creo que yo puedo invertir en otros temas, como por ejemplo casas de alquiler. Entonces me estuve pensando en lo siguiente, es que en los años 50 se generó el famoso baby boom, lo cual hizo que hubiera un aumento sensible en el nacimiento de más personas. Pero con lo que acabo de señalarles, que es que más bien vamos a ver ya o las mismas personas o menos en un futuro, hay bienes como las casas que eventualmente va a ser difícil que vuelvan a tener las plusvalías que tuvieron en el pasado por un tema sencillamente de oferta y demanda. Antes, como nacían más personas, se ocupaban más casas, ¿verdad? Ahora, como nacen menos personas y ya tenemos un inventario, un stock de casas, pues uno de repente podría pensar que ya las presiones que existían para la generación de plusvalías en ese tipo de activos no van a ser iguales a las que vimos en el pasado. Por lo tanto, uno no puede evadir y darse cuenta que el mundo cambia. Lo que era efectivo para ese momento no lo es para el día de hoy. Y esto lo que hace es que uno tenga que pensar seriamente en cómo se ve cuando esté como adulto mayor, porque definitivamente aquí vienen varias consideraciones, don Gustavo. Y una de esas es no solamente el tema del consumo en sí mismo, sino también el mantenimiento de la salud. Hay gastos que conforme pase el tiempo van a ser mayores. Y dado que tenemos menos hijos, vamos a tener menos personas que estén en mayor de cubrir ese tipo de gastos, ¿verdad? Entonces, esa reflexión es importante porque también a mayor esperanza de vida, mayores gastos en salud, mayor necesidad de recursos, y estas situaciones no se van a ver cubiertas como se veían antes por la cantidad de hijos que tenían las familias. Es un tema que cada persona tiene que analizar muy seriamente para ver qué es el tipo de bebés que quiere tener. Excelente, pues don Alejandro, yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado acerca de un tema que sin lugar a dudas es necesario divulgarlo más. Aquí tenemos una misión y es, como su nombre lo dice, hablar de pensiones, pero me parece que si hay un tema en el que hay que insistir por todo lo que usted nos ha comentado, es precisamente las pensiones voluntarias complementarias, porque es lo que nos va a lograr llenar ese, voy a decirlo así, ese hueco, ¿verdad?, que podríamos estar teniendo eventualmente cuando ya estemos en edad de jubilarnos. Y depende de cada uno de nosotros hasta cierto punto, ¿verdad? Midiéndose uno, cuánto es el aporte que se puede llevar a cabo, siendo, insisto, constante. Yo les voy a decir, yo tengo uno y la verdad es que ni cuenta me doy de
de cuando hago el aporte porque lo tengo automáticamente, ¿verdad? Y creo que esa es una de las mejores medidas, pero sí hay que tomar la decisión de ir, de buscar esa operadora y de hacer el trámite correspondiente para abrir esa pensión complementaria voluntaria. Le agradezco mucho, como siempre, muchos éxitos. Muchísimas gracias, don Gustavo. Y cierro solo con una idea, Sí. que reforzando eso, el mejor momento para hacerlo es ya. Porque si se va a comenzar a postergar, justamente vamos a caer en este tema de dejar para mañana las cosas importantes, y el momento es hoy. Así que, de verdad, muchísimas gracias, don Gustavo, y estamos a la orden. Muchas gracias a don Alejandro y gracias a usted por habernos acompañado. La próxima semana seguiremos hablando de pensiones. Chao. Chao.